Y ahora sí, seguimos con Mañanas con Onda, porque vamos a estar hablando con Lester Toledo, responsable internacional de Voluntad Popular. Ya estamos conectados con él. Bueno, saludamos entonces a Lester Toledo. Hola, ¿cómo te va? Santiago Peñalba de Mañanas con Onda te habla. Buenos días, Santiago. Muy buenos días para ti por la oportunidad y a toda la gente que nos escucha, que han sido con mucho amor, con mucho cariño y con mucha solidaridad a decenas de miles de venezolanos que, producto de la dictadura que hay en mi país, han tenido que emigrar a Argentina, y le aprovecho esta oportunidad para darles las gracias por recibirlos con los brazos abiertos como lo han hecho. De nada, por favor. La primera pregunta tiene que ver con que vos también sos exiliado político de parte del gobierno de Venezuela, para confirmarlo. Sí, es correcto. Es correcto, yo soy diputado electo por el estado Zulia en Venezuela. Sí. Y a pesar de que mi condición de diputado me da inmunidad parlamentaria, me da fuero parlamentario, la dictadura de Venezuela el año pasado emitió una orden de captura contra mí por unos delitos que parecen una película, porque hablan de terrorismo, asociación para delinquir, etcétera. Sí. Y si lo sumas, son delitos que suman 28 años de cárcel. Yo estuve 86 días en clandestinidad en Venezuela, que emitieron esta orden de captura y me fueron a buscar a mi residencia, y luego 86 días de clandestinidad, de más de 40 allanamientos, un hostigamiento brutal contra mi familia y mi equipo, que 14 de ellos están presos todavía. Logré salir y sí, estoy en el exilio, alzando mi voz en nombre de más de 370 presos políticos y pidiéndole al mundo entero que nos ayude a no convalidar esta dictadura y a que ayude a la diáspora venezolana a lograr por vías democráticas removerlos del poder. Entonces, prácticamente confirmamos que es dictadura lo que está pasando en Venezuela. Sí, claro. Mira, sí. Si alguien que es profesor de cualquier escuela de derecho me está escuchando, sí. cualquier estudiante que quiere ser abogado, yo le digo que haga un examen objetivo. ¿Cuáles son las características que definen si un gobierno es democrático o no? Separación e independencia de los poderes públicos, respeto a los derechos humanos, inexistencia de presos políticos, elecciones libres y transparentes. Esas son las características de un Estado democrático. Exactamente. Ninguna se cumple en Venezuela. No hay respeto a los derechos de los ciudadanos, porque hay cientos de presos políticos por su palabra, presos de conciencia, presos por opinar. No hay separación e independencia de los poderes públicos, porque nosotros ganamos la Asamblea Nacional con más de 8 millones de votos. Nosotros, me refiero a la oposición democrática. Sí. Ganamos 2/3 del Congreso, y la dictadura eliminó el Congreso y creó un Congreso paralelo que llamaron Asamblea Nacional Constituyente, que es una especie de narcosoviet que crearon sobre todos los poderes públicos. No hay elecciones justas, limpias y transparentes. De hecho, en 12 días va a haber un fraude en mi país que nadie reconoce, porque no pueden competir. Los candidatos de la oposición están presos, en el exilio o inhabilitados. Los 4 partidos opositores fueron eliminados todos, y es una especie de un yo contra yo, donde va Maduro solo contra otro chavista a pretender reelegirse. Entonces, bueno, ahí no hay ninguna de las características que definen la democracia. Sí, por tanto, hay una dictadura pura y dura. Claro, hablaste hace un rato sobre diáspora. ¿Qué es exactamente la diáspora de la comunidad venezolana hacia Latinoamérica? O sea, sí, el resto, de Latinoamérica. Hemos tenido en los últimos 12 meses el exilio más grande de la historia de Venezuela y de la historia de nuestro continente. Estamos hablando de 4 millones de venezolanos profesionales, la gran mayoría de ellos, que han tenido que emigrar por distintas razones: por falta de oportunidades, por persecución política, pero sobre todo, sacando el tema político de lado, por un tema humanitario. Sí. Hay una crisis humanitaria sin precedentes en mi país, donde hay un 85% de escasez de medicamentos, donde hay un 77% de desnutrición ya. Es decir, casi 8 de cada 10 venezolanos manifiestan hoy en todas las encuestas que no comen 3 veces al día. Y eso ha generado un éxodo brutal. Ten en cuenta que solamente por la frontera entre Venezuela y Colombia, a través del puente Simón Bolívar, cruzan cada día la frontera más de 30.000 venezolanos. Estamos hablando de 900.000 personas que cruzan ese puente al mes. Algunos se regresan, pero muchos de ellos no. Entonces, ¿la diáspora venezolana qué es? Más de 4 millones de venezolanos por toda América Latina, algunos en Estados Unidos, algunos en Europa, pero la mayoría aquí en la región, que están viniendo en búsqueda de auxilio. Muchos están en condiciones de refugiados, no tienen papeles porque la dictadura les niega un derecho humano, que es el derecho a la identidad, y no les da pasaporte.
no tienen dónde dormir, a pesar de que tienen 2 y 3 títulos y varios posgrados, y están acá haciendo de taxi, trabajando en un pulilevado, ganándose la vida como sea, para enviarle $10 a su familia y que puedan sobrevivir, ya que el salario mínimo en Venezuela es de menos de $2 al mes. Entonces, bueno, si lo comparamos, cómo ayuda a sus familiares a sobrevivir en medio de la peor crisis humanitaria de nuestra historia. Sí, si nosotros lo comparamos al peso argentino, me dijiste $2 al mes. Son 50 pesos, un poquito menos, 48 pesos argentinos. Con 48 pesos argentinos, yo te puedo decir que en este momento te compras 2 alfajores con mucha suerte. Entonces, no me quiero imaginar lo que es en Venezuela justamente esos $2 por mes. Es exactamente lo mismo. Con un salario mínimo en Venezuela te puedes comprar 2 huevos. Sí. 2 huevos. Eso es lo que te da el salario para sobrevivir. Claro. Evidentemente, eso, ahora, en términos numéricos es incomprensible. O sea, ¿cómo es que llevamos un país que no tiene medicamentos, que no tiene comida, que no tiene nada, a pesar de que tiene la reserva petrolera más grande del mundo, a pesar de que manejamos la mayor renta petrolera de nuestra historia en los últimos 10 años? Bueno, eso tiene una explicación: la corrupción. Sí. Yo trabajé, como diputado, trabajamos en la Comisión de Contraloría, y el último informe que elaboró la Asamblea Nacional habla de que solamente por PDVSA hay un hueco, se robaron, se escaparon del país más de 350.000 millones de dólares, producto de la corrupción, que están distribuidos por el mundo en alrededor de unas 50 cuentas. Es decir, entre 50 personas se repartieron 350.000 millones de dólares de PDVSA. Ahí tienes la explicación por qué no hay alimentos y por qué no hay medicina. Claro, por la corrupción de la dictadura. Si calculamos a $2 por mes en un salario mínimo en Venezuela, podés darle de comer con eso a 170.000 millones de personas. Más o menos. Correcto. ¿Se maneja alguna cifra de cuál es el país que más ha recibido venezolanos? ¿Se maneja algún número? Si es Colombia o Argentina. Sí, es Colombia. Es Colombia. Las principales ciudades que están albergando las diásporas venezolanas, digamos en el top 10, sí, está Cúcuta, porque es por donde salen, pero luego emigran a Bogotá. Claro. Tiene una cantidad brutal de venezolanos, estamos hablando de más de 500.000 que salieron los últimos 6 meses, sí, que están en Bogotá. Luego tienes una diáspora muy importante en Lima, en Santiago de Chile, acá en Buenos Aires, sí, en Madrid. Muchísima gente está emigrando a Europa y está buscando asilo político en España, y en el sur de la Florida, después de Colombia, el más importante número de venezolanos está en el sur de la Florida: Miami, Tampa, Orlando, Fort Lauderdale. Todas las ciudades del sur de la Florida están en el buen sentido invadidas de venezolanos. Claro. Y digo en el buen sentido porque, gracias a Dios, es gente muy trabajadora, muy profesional, que salió porque tiene una crisis humanitaria, pero que está trabajando todos los días para volver. No es inmigrante que va a otro país porque su sueño era ser vida allá. Es que está huyendo de la dictadura, buscando que cuando haya y de la crisis económica también. Hola Lester, te saluda Julián Suárez desde acá del estudio, y quisiera saber cómo se han tomado la nueva decisión del gobierno de Venezuela, los CLAP, que son los comités de abastecimiento, sí. ¿Puede ser? Sí. Mira, Julián, eso es una medida, hay que ser bien miserable, te lo digo, así catalogo yo como esta medida. Es una medida miserable para, con toda la crisis humanitaria que tú generaste, aparte usar la comida, usar el hambre como un negocio y usar el hambre para hacer política. Estos comités CLAP, lo primero que tienen es una brutal discriminación. Solo tiene acceso a esta cajita de comida que reparte el gobierno al mes quien sea militante del PSV, que es el partido de gobierno, y que asista a sus comandos electorales y saque una herramienta que ellos llaman el carnet de la patria. Y si tienes ese carnet, tienes acceso a entrar dentro de este beneficio. Y tampoco es seguro, es una especie de lotería, es una especie de rifa donde el acceso que tienen las CLAP es cerca de 2 millones de familias, dicen ellos en la propaganda oficial. Bueno, en Venezuela son más de 30 millones, es una cobertura muy limitada y que es un programa que no resuelve el problema porque es algo asistencialista. Yo no te doy trabajo, yo no te doy oportunidades, yo no surto los hospitales, yo no surto los mercados, sino que reconociendo la crisis te doy una cajita de comida que te dura 6 días al mes y bueno, por lo menos vas a pasar hambre 24.
o 25. O Pero sea, 6 días al mes bailé el remedio con esta cajita. O sea, tiene, digamos, como decir, alimentos básicos. Es como una canasta básica. Sí. No, menos. porque Alimentos por básicos 5 para días. una semana. Claro. Alimentos básicos para una familia de 3 personas que le dure una semana. ¿Y esto se reparte cada cuánto? Eso se reparte, salen todos los primeros 5 días del mes, identifican algunos votantes que están vinculados con ellos y le dan esta cajita para que coman 6 días. Pero evidentemente eso no tiene nada que ver con la solución de fondo de la crisis. Sí, es más o menos un cuentavotos. Estaba leyendo un artículo que hay una parte que me gustaría leerte para ver qué opinás. Dice, a medida que se acerca el día de las elecciones, estamos hablando de ahí en Venezuela, aumenta la tensión y el debate sobre votar o no votar en el país. Quienes promueven la teoría de que es necesario votar dan por descontado que la abstención es una resignación inútil, un abandono de la lucha o una manera algo espuria de resistir. Vos, desde tu lado, ¿crees que es mejor que vayan a votar o que se resignen a votar? Que no lo hagan directamente. Mira, como demócrata, yo siempre voy a apostar al voto. Yo siempre voy a apostar una salida electoral real que permita que la inmensa mayoría de los venezolanos que no quieren a Nicolás Maduro se expresen. El problema es que lo que hay en Venezuela el próximo domingo 20 de mayo no es una elección. Entonces el debate entre los que votan y los que se abstienen es estéril, porque no estamos frente a un proceso electoral. Ahí no hay nada que ver con lo que han sido los procesos electorales en Venezuela. Eso es como que tú plantearas aquí, vamos a ponerlo en clave Argentina. Sí. Es como que el grupo mayoritario que ganara el Congreso esté adverso, digamos, no esté acorde con las políticas del presidente Macri. Entonces el presidente dice, bueno, vamos a ver, como este Congreso no me sirve, voy a crear el Congreso Nacional Constituyente y agarra solamente diputados de su coalición de gobierno y forma un Congreso paralelo y allá aprueba los presupuestos y allá aprueba todo. Pero además, cuando venga la elección, hace una encuesta y los 4 o 5 que tengan aspiraciones presidenciales, que estén ganando esa encuesta, los mete presos y los inhabilita. Pero además, vía Tribunal Supremo, porque controla la Corte, controla toda la justicia, elimina todos los partidos y solo queda la coalición Cambiemos. Entonces va un proceso donde solo se postula él y su coalición y los demás están eliminados o presos. Sin ninguna garantía electoral, controlando el tribunal electoral, haciendo campaña con todos los medios públicos, él solo y no permitiendo que los demás se expresen, sin que tú puedas poner testigos electorales, fuera de la fecha de la Constitución que plantea elecciones en el mes de diciembre y aquí las pusieron en febrero y después porque les dio la gana dijeron que no, que era en mayo. Bueno, eso no es una elección. Claro, eso es acomodarlo. En Venezuela ni siquiera entró en ese debate. Dijeron, cuando hay un proceso de verdad, con unas mínimas garantías, vamos y vamos a ganar. Pero esta farsa no la vamos a convalidar porque, repito, esto no es una elección. ¿Cuánto es el nivel de inflación que tiene Venezuela hoy en día? Mira, Ricardo Hausmann, que es uno de los economistas digamos, más reconocidos del mundo, habla de 700% anual. Así que en los últimos 10 años tenemos una inflación del 7000%, una cifra absurda, la más alta del mundo. Sí, eso está claro. Volviendo al tema de la diáspora, porque el tiempo es claramente tirano y estamos llegando a las 12. Pero lo principal y más importante es, ¿cuál es tu idea, no, dentro del Congreso argentino? ¿Qué venís a tomar o qué necesitas de parte de ayuda de Argentina, aparte de acompañar justamente a la comunidad venezolana que viene hacia Argentina? Lo primero es un acto de coherencia, acto de coherencia política. El presidente Macri y sus diputados y la gran mayoría del Congreso ha reconocido que no hay un proceso electoral el 20 de mayo y que desconocen esos resultados. ¿Qué planteamos nosotros? Si tú desconoces la Asamblea Nacional Constituyente, si tú desconoces la convocatoria de este proceso, tienes que conocer la presidencia de Nicolás Maduro el día 21. El día siguiente no puede haber una relación bilateral normal entre Argentina y Venezuela, pues tú estás reconociendo que no hay congreso, porque eliminaron el congreso que nosotros ganamos, y estás desconociendo la presidencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros estamos pidiendo un plan especial de migración para los venezolanos. ACNUR ha hecho un exhorto hace algunas semanas de reconocerle a los venezolanos, a los inmigrantes venezolanos, la condición de refugiados. ¿Por qué digo esto? Pues si sabes que es una situación casi que de guerra, estamos en números peor que Siria, y aquí viene un venezolano que no tiene el pasaporte vigente,
o que la dictadura no le emite lo que son el antecedente, la constancia de no tener antecedentes penales y los papeles normales que te piden cualquier país para emigrar, bueno, estamos pidiendo que de alguna forma relajen esas normas y nos permitan, por ejemplo, que la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso pueda validar con nuestro sistema judicial de que no tienen antecedentes penales los venezolanos, porque luego llegan acá y tienen muchas trabas para tener sus papeles legales porque la dictadura le niega sus documentos legales. Entonces, lo segundo, primero el desconocimiento del fraude del 20 de mayo. Lo segundo, un plan migratorio especial para los venezolanos entendiendo la crisis. Y lo tercero, la ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria urgente. Hay que presionar desde las fronteras en Venezuela con una injerencia reconocida en Naciones Unidas como la responsabilidad de proteger. Hay ciudadanos que están muriendo porque no tienen medicina. Hay ciudadanos que están muriendo porque no tienen comida. Argentina tiene que hacer una gran coalición con el Grupo de Lima, acorde con la Unión Europea, acorde con la OEA, acorde con lo que ha hecho Estados Unidos y Canadá, y seguir sancionando a los corruptos del gobierno venezolano, pero al mismo tiempo promoviendo un canal humanitario para ayudar a nuestro pueblo. Entonces yo creo que ahí hay mucho aún por hacer. Mira, Lester, acá la gente nos está mandando preguntas al 11 44 13 50 61. Marely Palma nos dice: los venezolanos que estamos acá en Argentina y queremos ayudar a los hermanos, a otros hermanos venezolanos que están llegando o a quienes vienen a trabajar, y desde acá, ¿qué pueden hacer? Mira, muchísimas cosas. La diáspora venezolana, si algo ha servido, es para en el peor momento sacar a relucir lo mejor de nosotros. Nosotros estamos promoviendo una alianza venezolano-argentina, me comentaban ayer en una reunión que tuve, con todos los grupos que hacen vida acá de venezolanos, que estén en política o no, y que estamos en una con el Congreso para ser reconocidos acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, promover los refugios. Hay que buscar sitios de acogida para que los primeros 3 meses, yo lo llamo la ley de los 100 días, que es lo más difícil cuando un inmigrante llega, mientras saca la precaria, mientras se pone al día, mientras consigue un trabajo, tener sitio de acogida para que los venezolanos puedan llegar. Luego se quiere crear un ropero con todos los venezolanos que ayuden, porque en invierno en Venezuela, cuando vienen acá en pleno invierno, no saben lo que un abrigo le cambia la vida a una persona, con tal de regalarle un abrigo, de regalarle un pasamontañas, poder darle ropa a esa persona. Poder generar bolsas de alimentos para atender a los venezolanos que están llegando. Es decir, ya no es solamente nuestros familiares que están allá, sino que hay que atender a la diáspora venezolana. Y para eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo de organizarnos. Nosotros en Voluntad Popular tenemos un correo que es bpinternacional@gmail.com, y en las redes sociales también, Voluntad Popular Internacional. Y lo que estamos haciendo es eso, recibiendo muchas solicitudes de gente que necesita ayuda, pero también de mucha gente que quiere ayudar. Y le deja hacer este match para ayudar en temas humanitarios que tienen que ver con la diáspora. Para eso nos organizamos. Una pregunta que va en dos partes. Una, ¿cuál es su plan de ustedes para las próximas elecciones? Y si les van a permitir votar a los exiliados. Okay, lo primero, te repito, nosotros no estamos haciendo política en torno a ese proceso que nos consideramos elección. Claro. Entonces, el 16 de mayo, esta semana, hay una gran movilización nacional. El 16 de mayo sale Venezuela a la calle a manifestarse contra el fraude, y el 20 de mayo vamos a replicar eso en más de 200 capitales del mundo. Le digo a todos los venezolanos en Argentina que revisen por las redes sociales el sitio que se termina de confirmar, que hay una gran manifestación contra el fraude, y que el 20 de mayo los venezolanos en el exilio vamos a salir a la calle. Y sobre la segunda pregunta, no. Estas 4 millones de personas que hemos tenido que salir no tienen acceso a los consulados, no tienen acceso a inscribirse en el registro electoral, y por ende no tienen acceso a votar. Entonces es otra de las características, te agradezco la pregunta, porque es otra de las características que constituye la farsa electoral. Tienes más de 4 millones de venezolanos en el exterior, que según la ley electoral y la Constitución tenemos derecho al voto, y nos lo niegan. Entonces tú arrancas una elección de partida, de arrancada, con 4 millones de votos menos, porque el que sale del país es porque no está de acuerdo con Maduro y porque es opositor, pero no puede votar. Muy bien, Lester. Eso es el 12% del padrón electoral. Bueno, te hacemos la última pregunta porque el tiempo nos apremia a nosotros. ¿Y qué acciones se van a realizar a nivel internacional en rechazo a las elecciones del 20 de mayo? Sí, como te comentaba, hay actividades de calle en más de 200 ciudades. En algunos lugares hay marchas y grandes caminatas, en otros concentraciones, en otros protestas frente a los consulados. Pero te repito, la diáspora venezolana el 20 de mayo se va a hacer sentir. Y la comunidad internacional
después del 21 tiene que dar un mensaje muy claro en forma de desconocimiento a la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, en forma de más sanciones a los corruptos que tienen en sus cuentas personales miles de millones de dólares y euros, que ya hemos venido avanzando en Europa y en Estados Unidos, hay que decirlo, con bloqueo de cuentas, con bloqueo de pasaportes, pero creo que está de ver la región. Ha sido más contundente en las sanciones y en el ataque a los funcionarios de la dictadura el propio gobierno americano y la Unión Europea que los gobiernos de América del Sur. Yo creo que aquí hay mucho por hacer aún. Entonces nosotros nos vamos a movilizar, pero necesitamos la ayuda política, la ayuda con presión internacional y la ayuda humanitaria del mundo entero para juntos seguir empujando y buscar una salida a este desastre. Muy bien, muchísimas gracias, Lester, por estar brindando esta nota. Esperemos que este tema en Venezuela se pueda resolver, que por lo menos se termine este régimen de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Mañanas con Onda. Amén. Gracias a ustedes y siempre a la orden. Muchísimas gracias, de verdad, de parte de todo el equipo de Mañanas con Onda.